Estas manos, aleteantes, expresivas, gráciles, han dibujado en el aire los perfiles de la poesía a lo largo de muchos años. Son las manos de Berta Singerman, uno de esos nombres gloriosos inscritos en la historia del mundo de la literatura y del mundo del espectáculo. Berta Singerman, doña Berta Singerman, que nos ha hecho el honor de venir desde Buenos Aires a estar unos minutos con nosotros y establecer contacto con tantos españoles que la aplaudieron y la oyeron enfervorizados tantas veces. Bienvenida, mucho gusto en tenerla aquí con nosotros. Gracias. Vamos a hablar un poco de la Berta Singerman que casi nadie conoce, de la Berta Singerman que no es argentina sino rusa, de la Berta Singerman que de 1 año de edad fue trasladada a la República Argentina, en la que había de transcurrir una gran parte de su vida. ¿Quiere usted hablarnos un poco de sus orígenes? De mis orígenes, bien, como usted lo ha dicho, al año de edad me trajeron en la Argentina. En definitiva, mi gran patria, mi única patria, es la Argentina. Y mis orígenes es una mezcla, un cóctel curioso, no sé, para mí interesante, para algunos probablemente no, pero mis orígenes son judía, rusa y argentina, esencialmente argentina. ¿Cuál era la profesión o la ocupación de su padre? Mi padre es un capítulo muy amplio y muy difícil de concretarlo así en pocas palabras. Mi padre fue, bueno, él en Rusia, en Minsk, que era la ciudad de origen, ocupaba un cargo en una fábrica, digamos, donde se fabricaban unas maderas especiales para muebles muy finos. Bien, pero eso no era lo importante de mi padre. Mi padre fue un bohemio extraordinario, amante de la literatura, de la música, y sobre todo un espíritu doblemente por judío y por ruso, rebelde, amante de todo lo que significaba libertad, huida, ¿no? Huida hacia otra cosa. De ahí que participó activamente en la Revolución Rusa. Participó en la Revolución Rusa porque era la última época, el último año de los zares. Y en esa participación, cuando fracasó el movimiento de los revolucionarios rusos, mi padre no tenía más que un dilema: escapar de Rusia, porque de haberlo cogido la policía o la rusa, hubiera ido a Siberia o a la horca. De ahí que vino a parar a América del Sur, felizmente a Buenos Aires. Ahí me trajeron mis padres. De manera que, en cierto modo, Berta Singerman heredó de su padre la afición por el teatro y por la música y por las letras. Bueno, eso es indiscutible. Por ahí está la herencia, ¿no? El amor por por todas las cosas del espíritu, en primer lugar. Y en segundo lugar, el sentido de libertad y rebeldía. Su padre, si no estoy equivocado, actuaba en la sinagoga. Él no, al contrario. Él era hijo de una familia en donde la sinagoga fue una cosa secular. Es decir, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos tenían una profesión secular, que era la de, diríamos, chantres, pero es una especie de clase sacerdotal dentro de los judíos, el que oficia en la sinagoga, el que oficia y mantiene el rito. El rito es casi siempre cantado. Un poco de ahí deriva la cosa gregoriana, ¿no? Y
Claro que era un oficio no improvisado, provenía de una formación talmúdica y de un seminario talmúdico, pero tenían los que profesaban, los que eran esos cantantes o cantores o chantres de sinagoga, tenían que tener voces, órganos vocales muy especiales, es decir, una bella voz. De ahí viene la palabra Singerman. Singerman significa hombre que canta, de ahí mi apellido, ¿no?, que es secular. Y mis abuelos oficiaban cantando en una forma, digamos, un poco de teatro de gran calidad, en donde se aunaba el oficio y el rito, ¿no? Probablemente por ahí es donde yo heredé un poco el rito de oficiar en escena. Porque para usted, en cierto modo, la poesía es casi como un culto y usted es su sacerdotisa. Gracias por lo de sacerdotisa, pero creo que hoy por hoy a Berta Singerman le cabe un poco esa palabra. He llevado durante una vida larga y durante tantos años sobre mis hombros un fardo inaudito y sutil y leve que es la poesía, ¿no? He sido su intérprete, he sido la que la ha difundido, la he metido en el alma del pueblo, ¿no? A sangre. La he tatuado con llama y con sangre en el alma del pueblo, porque yo lo sentí así. ¿Cómo descubrió usted la poesía, Berta? ¿Cómo descubrí la poesía? Eso es una cosa como decir cómo uno ha descubierto el amor, cómo uno ha descubierto esas cosas misteriosas. Es decir, yo creo en el destino de cada ser. Hay seres que nacen así de pronto predestinados para cierta cosa en la vida. Mi gran amigo, que fue Juan Ramón Jiménez, entre mis múltiples grandes amigos, pero él fue especialmente uno de los grandes, Juan Ramón me dijo en una ocasión, con un poco de presunción por parte de él, creo, y en lo referente a mí, me dijo: Berta, seres como usted y como yo nacen una vez cada siglo. En lo referente a él probablemente tenía razón, en lo referente a mí no aspiro a tanto, ¿no? Pero creo que he nacido con ese destino. Descubrí la poesía, o me descubrieron a mí a través de la poesía, ya en mis comienzos, es decir, en el colegio, en la primaria donde yo tenía que decir, como todos los que cursan el primer año, el segundo año, el tercer año de la primaria, en las fiestas de fin de año, pues había que decir algún poema, algún verso dedicado a la madre, a la patria, así, claro, a los símbolos esenciales. Y yo al decirlos lo decía en tal forma que llamaba la atención del público concurrente y de las maestras. Eso fue para mí magnífico, pero fue también fatal, porque fui destinada a ser eternamente la que en el colegio dijera todos los poemas y hiciera todas las comedias y bailara y cantara, porque mis aptitudes eran múltiples, teatrales. Se ha dicho que la revelación de Berta Singerman fue fulminante. Usted apareció de una manera estelar y en poquísimo tiempo, antes de los 20 años, bastante antes, usted tenía ya un nombre continental en América. Es verdad eso. Claro que después del colegio primario fue la secundaria. En las fiestas de estudiantes yo empecé a adquirir un gran nombre, como una cosa curiosa, importante. Yo misma no sabía por qué llamaba tanto la atención mi manera de decir, pero empecé a adquirir un nombre de aficionada importante. Y de pronto surgió mi entrada terminando la secundaria,
que también la hice rápido, entré en el célebre Consejo Nacional de Mujeres de Buenos Aires, que tenía la biblioteca donde se había cursos múltiples de arte, de literatura, de declamación, y al frente de los cursos de literatura y declamación estaba un gran profesor, Dupuy de Lom, español, el valenciano, y Dupuy de Lom descubrió también inmediatamente mis importantes condiciones. Yo entré allí con una beca para estudiar y fue mi profesor en declamación y en literatura. De ahí también cundió mi nombre en Buenos Aires. Y poco a poco en los círculos intelectuales y artísticos donde a veces yo aparecía, empezó a tomar auge mi nombre. Y un día determinado, un empresario, Graci Díaz, que fue después el gran director y administrador del Teatro Colón de Buenos Aires, el máximo teatro en ópera, en música, Graci Díaz descubre en una fiesta a Berta Singerman, a la muchacha esta de que le habla. Le parece extraordinario el asunto y me lleva a Montevideo. Donde yo llego asustada, aterrada, porque nunca en mi vida había actuado así como profesional frente a un público, y me presentan en el Teatro Albéniz de Montevideo, Graci Díaz, y voy para dar un recital, ¿no? Pero es tan enorme el éxito de público y de crítica que ese recital se traduce en 7 recitales, con un público, con salas repletas, y yo no sé todavía lo que pasa conmigo, no sé lo que hago, no sé qué ha pasado. Es un descubrimiento del público y de la crítica del Uruguay, pero es un descubrimiento frente a mí misma. Y eso que es placentero por el éxito, es al mismo tiempo aterrador, porque uno sabe, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Porque mi gran amor era el teatro desde pequeña. Pero esto no era lo que yo pensaba para el futuro. Y de pronto se me revela un nuevo camino. Y entonces mi marido, que entonces era mi novio, descubre la verdad de Berta Singerman y descubre el camino a seguir. Y de ahí arranca mi carrera. De ahí voy a Chile, llevado por el mismo Graci Díaz, al Santiago de Chile, en el Municipal, donde repito una temporada en donde me como todos los espectáculos habidos y por haber, con un éxito de locura. Y se reproduce en Chile el mismo éxito sensacional. Y de ahí voy para México. Y en México ya la cosa toma unos caracteres y unas formas realmente inusitados. Para aquella época, hoy día ya no es tan tremendo el asunto, es decir, las masas de público. En México mi éxito es tan extraordinario que ya no cabe en teatros, y entonces he llevado al aire libre por primera vez la palabra, el verbo hablado, he llevado al aire libre. Y ya he llevado al aire libre en la Plaza de Toros de México, en la vieja Plaza de Toros, con una cabida de 25,000 personas. Y yo llenaba domingo a domingo esa Plaza de Toros de México. Claro, toreando no toros, pero poetas, ¿no? Y fíjese usted que a todo esto, este éxito sensacional, en donde México entero se me pone a los pies, donde yo viajo por México como huésped oficial de todos los estados de México, donde se me rinde todos los máximos honores, presidente, gobernadores, eso, lo otro, y donde yo llego a un estado y de pronto está esperándome a la hora que sea una gran orquesta
para darme los honores y el gobernador. Y eso, todo eso sucede con una muchacha que entonces no tenía todavía 19 años. Eso fue terrible porque podía haber acabado conmigo, ¿no? Me salvé porque pensé... Pero no hubo un momento de embriaguez. Es una embriaguez indiscutible, pero yo tengo una cabeza muy bien sentada. Yo soy de Libra y dicen que es balanza y equilibrio. Ese equilibrio me permitió salvarme, me permitió no dejarme arrastrar por el triunfo, ¿no? Y recién empezar, porque todo había sido tan súbito, tan fulminante, que no pude saber siquiera lo que pasaba conmigo mismo. ¿Tenía usted en ese momento un repertorio más bien limitado? Más bien un poco limitado, y aún así el triunfo fue grande. De ahí empecé recién a hacerme, a formarme, a estudiarme, a seguirme minuto por minuto, hora por hora, ¿no? Y empezar recién a definir aquello que iba a ser para el futuro. Yo creo que lo que hice a través de la vida se concretó en los últimos años. Es decir, la Berta Singerman de verdad está recién ahora. ¿Y entonces quién era la anterior Berta Singerman? Una criatura que se embriagaba en escena, que arrastraba con su ímpetu, con su llamarada, con su sinceridad, con tener la poesía metida indiscutiblemente adentro, ¿no? Con un sentido de probablemente no tan equilibrado como ahora, más simple, más acendrado, pero que en medio de todos los desbordes era una cosa que arrastraba. Es indiscutible que los artistas tienen una cosa o no la tienen, que es lo mágico, el toque mágico, el ángel que arrastra, ¿no? Y probablemente yo lo poseo. Bueno, Berta Singerman, no vamos a descubrir ahora, posee esa y otras muchas cosas importantes de las cuales quizá vamos a ir tratando en el curso de la conversación. Añadamos ahora que a Berta, además de esas aclamaciones de las multitudes, tuvieron por fuerza que influirla en un momento determinado los elogios desmesurados de los críticos y de los poetas, sí, que son gente hiperbólica y bien intencionada y que vieron una Berta Singerman importante, pero ellos la imaginaron todavía mucho más mitológica, sí, incluso. Sí, es verdad. Como yo le dije antes, ese triunfo podía haber acabado conmigo. Yo creo que yo me salvé, pero yo creo que los artistas que cometen el grave error de dormirse en sus laureles, es decir, de dormirse en lo logrado, repetir el éxito, ahí está el mal y probablemente la muerte, ¿no? Yo nunca me he dormido en un éxito logrado, en una manera lograda. Hay una manera en mis primeros tiempos en que la voz maravillosa de oro de Berta Singerman embriagaba a la gente. Y yo traté un poco de salvarme de mi propia voz. Pero usted está convencida de que su voz es de oro, a pesar de todo. Bueno, y yo la llevo heredada secularmente. No es toda suya, es un patrimonio. Es un patrimonio de muchas generaciones, Singerman. Es decir, me la han dejado los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Y es curioso porque mi hermana Paulina tiene un órgano vocal también maravilloso. Y todos mis hermanos y la gente en mi familia tiene unos órganos vocales. De ahí que me preguntan siempre, señora, ¿con quién estudió usted la impostación de la voz? Pues digo, no, yo no la estudié. Me la impostaron. Ya nacida me la impostaron. Su voz es, sin duda alguna, lo más importante. No. Sin esa voz hubiera usted llegado a la misma altura. No. Yo, mire usted, es importante tener un Stradivarius, ¿no?, para tocar el violín. Pero con tener el Stradivarius en la mano, si usted no es un gran artista, un violinista importante, no logra arrancarle nada al Stradivarius. Lo importante está adentro, que no es solamente la voz, está en el alma, está en el corazón y está en el espíritu.
¿Qué hay que más? caldea la voz. ¿Qué más o qué hay más? ¿Qué predomina en la Berta Singerman, que es poesía, que nos da poesía, que nos comunica poesía? Espíritu, talento, sensibilidad, técnica, un poco de todo. Un poco de todo, es imprescindible que el artista esté dotado de todas estas condiciones. Nunca se es un gran artista, hay artistas mediocres, buenos, muy buenos, pero para ser un gran artista, para convertirse en lo que yo me he convertido a través del tiempo. Ahora puedo hablar de eso sin presunción, un poco como espectadora de mí misma a esta altura de la vida. Berta Singerman es un caso único. Algo pasa, es un caso aislado dentro del arte, aún en el mundo entero, ¿no? En América llaman la leyenda Berta Singerman, eso, lo otro. Pero yo creo que Berta Singerman, como todo gran artista, aúna eso justamente que usted acaba de decir. Alma, a una inteligencia, a un instrumento magnífico que es la voz y a una, sobre todo, una cosa que incendia todo esto, que es el espíritu. Como dijo Eugenio de Ors en una ocasión, perdóneme que cite así un poco, dijo, Berta Singerman es de Oriente viene y de Occidente. De Oriente viene se llama Berta y es una voz envuelta en una llama. Pero ¿quién incendia esa voz? El espíritu. Cuando usted se enfrenta con un poema por primera vez, ¿ese poema le dice enseguida su secreto o cada poema necesita un largo trabajo, un largo estudio? Es curioso porque lo que usted me acaba de preguntar es interesante. Es un proceso muy difícil de definir. Yo diría, por ejemplo, de pronto un poema se le entrega a uno como un amor súbito, eso que dicen los franceses, le coup de foudre. El flechazo. El flechazo. Es decir, uno se encuentra, lee un poema y dice, ahí está, ¿no? Y lo descubre de inmediato. Y el poema lo descubre a uno, porque tiene que haber una mutua comunicación. Y de pronto usted lee un poema y dice, qué bello, qué bien, me encanta, pero el poema no se le entrega. Y ahí viene la dificultad y viene una cosa lenta, de amor lento, a través de encuentros, a través de nuances, a través de pequeñas cosas, ¿no? Y algún día le dice que sí, otro día le dice que no. Y de pronto un día le dice, sí, aquí estoy contigo, ¿no? Es casi un juego de amor. Este es un juego de amor, indiscutiblemente. Pero el proceso también es un poco raro, porque, fíjese usted, para yo decir la verdad, para decirme frente a mí misma, ¿cuál es la verdad de un poema? Entonces tengo que imaginarme el poema concebido recién como un recién nacido, es decir, imaginarme al poeta en el momento que el poeta concibió el poema. El poeta, ¿cómo concibe el poema? El poeta siente el poema a través, es decir, lo siente. Llega un momento en que el poeta se sienta a escribirlo. Este poema está dentro de él, es como una cuajada ardiente que le sube, como el hijo que van a nacer, y lo traslada al papel. Pero al leerlo dice, Dios mío, pero lo que yo sentí aquí dentro, en lo íntimo, no es lo que yo trasladé al papel. Y entonces yo trato de llegar a ese momento de creación del poeta. Es decir, cuando él sentía el poema aquí, dentro, ¿no? No cuando lo trasladó al papel. El nacimiento del poema, en sangre, en espíritu, en calor, ¿no? Y eso es lo que trato de atrapar, que es muy difícil. Bueno, lo atrapo alguna vez. Y entonces el poema nace humano, nace con verdad, cierta verdad, porque la verdad es relativa y la verdad cambia cada época.
a través de muchas evoluciones en la humanidad y a través de muchas evoluciones en el ser humano, en uno mismo. Entonces atrapo esto y digo, pues ahí está. Y entonces me dedico a formarlo, a definirlo, a hacerlo, y en un momento dado está. Pero cuando llego a escena, es frente al público donde nace de nuevo, porque eso que yo traía en mis manos de verdad, frente al público de pronto no resulta una verdad, porque el teatro y el arte del que actúa en escena son dos cosas. Uno, el autor y el público. Son los tres elementos que se conjugan para dar la verdad, ¿no? Y si falla alguno, falla la verdad. Entonces, frente al público que me está sintiendo, yo siento la necesidad a veces de modificar las cosas que yo creí que eran verdaderas. Ahí es donde se forma. Ahí donde se forma, y muchas veces cambia el poema cada vez que lo digo frente a un público diferente. ¿Usted me permite que yo me atreva a sugerirle una pequeña demostración? Tengo aquí a la vista el programa de uno de sus últimos recitales, me parece que es en México. En este programa hay 3 partes. Vamos a coger un poema, por ejemplo, de la primera. Aquí está, de Jorge Zalamea, Queja del Niño Negro. Cuando usted lee ese poema por vez primera, usted ya lo comprende, ya está interpretando lo que el poeta ha querido decir. ¿Cuál ha sido el momento? Sí, lo de Jorge Zalamea, la Queja del Niño Negro, creo que es uno de los poemas que se me entregaron de entrada. Fueron de amor a primera vista. Así es, no me costó. ¿Cómo imagina usted que el poeta sintió esos versos hasta escribirlos? Bueno, Jorge Zalamea ha sido uno de los intelectuales más importantes de Colombia. Gran diplomático, hombre escritor magnífico, a ratos poeta, y un espíritu importantísimo, ¿no? Un hombre indiscutiblemente de cierta izquierda. Jorge Zalamea escribió este poema. ¿Quiere usted que yo lo haga conocer? Sí, claro que quiero, es lo que quería pedirle. Bueno, a ver lo que opina y lo que opinan los oyentes. Se llama La Queja del Niño Negro. La tortilla de maíz no me saben a nada, madre. Los níqueles no me sirven de nada, madre. El traje nuevo no me sirve de nada, madre. Nada me sirve de nada, porque soy un niño negro. Pero si estás hecho de miel y leche, hijo, de miel negra, madre, no, de miel, de leche negra, madre, no, de leche. Aprendí a escribir y de nada me sirve, madre. Aprendí a leer y de nada me sirve, madre. Aprendí a contar y de nada me sirve, madre. Nada me sirve de nada, porque soy un niño negro. Pero si estás hecho de carne y hueso, hijo, de carne negra, madre. Oh, de hueso negro, madre. No, de hueso. Lo que tengo no me sirve de nada, madre. Lo que doy no me sirve de nada, madre. Lo que sueño no me sirve de nada, madre. Nada me sirve de nada porque soy un niño negro. Pero si estás hecho de sangre, hijo, de sangre negra, madre, no, de sangre roja. Mira, como esta, mírala. Ah, no, tienes que mirarla. De sangre roja, como esta. La mejor Berta Singerman, la Berta Singerman de siempre. La mejor porque el tiempo, como ella decía, ha ido depurando las cosas, haciéndolas más hondas y más verdaderas. Y es hermoso ver aquí cómo Berta sigue entregándose en cada poema hasta darnos su dimensión y su raíz más auténtica. Berta, gracias por la demostración. Vamos a seguir
hay tantas cosas, una vida tan rica como esa es tan difícil. Es de verdad contar. imposible resumirlo Es difícil. en un día ni en una sola entrevista. ¿Cuándo la conocieron a usted los españoles? Oh, Porque naturalmente, y esta es otra de las cosas un poco indiscretas de tratar, pero las gentes dicen, pero si mi padre ya tenía placas de gramófono de las primeras de Berta Singerman. sí. Y la gente especula cuántos años debe tener, y hay que verla a usted ahora y escuchar esa voz para ver que usted no tiene edad. Gracias. Pero tengo una edad, pero no la que me dan todos. Lo malo de usted fue el triunfo tan joven, tan precoz, que hace que las gentes la recuerden de tantos años atrás. Eso mismo le sucedió, el mismo mal a mi hermana Paulina, que a los 17 años de edad, Paulina Singerman, la gran actriz de comedia, yo creo una de las mejores actrices de comedia que ha tenido el idioma. Paulina también le sucedió, a los 17 años de edad era primera actriz. Hablemos de los poetas que conoció. Usted ha sido amiga, por ahí tenemos muchísimas fotografías, hemos seleccionado algunas que de vez en cuando irán apareciendo en el curso del programa, donde aparecen los poetas jovencísimos, aparece un Juan Ramón Yo Jiménez. también era jovencísima. Bueno, usted sigue siendo jovencísima. Aparece un Neruda delgadito y con mucho pelo, cosa que realmente sorprende. ¿Cuándo se presenta usted por vez primera ante los españoles? Bueno, no recuerdo. Mire, las mujeres evadimos los años, ¿no? Bien, más o menos. Hay considere un dato que yo cerca tengo. del 30. Hay un cerca dato del 30. histórico que tenemos por aquí. Ese dato histórico que no podemos evitar es su recital ante Su Majestad el Rey Alfonso XIII. Sí, mire usted, fue con motivo del 4º centenario de Fray Luis de León. Se celebró una semana de grandes festejos en Salamanca. Entre ellos estaba incluido, bueno, una corrida de toros, etcétera, etcétera, y un recital de Fray Luis de León en el huerto de Fray Luis. Y un poco de expectativa hubo en toda España para ver quién iba a ser elegido entre los actores, actrices, para decir los versos de Fray Luis en aquel momento. Fui elegida yo, tuve ese gusto y ese honor. Y ese recital tuvo lugar, como le dije, en el huerto de Fray. Asistió a esta semana de celebraciones toda la corte española, Primo de Rivera. Y Esa es la fotografía, mírenla ahí. La pues tenemos. sí, está todo lo más importante de España en aquel momento, el alto clero, las grandes figuras de la nobleza, de la sociedad, de la corte, en fin. A mí me tocó, como le dije, recitar los poemas de Fray Luis. Y después del recital, yo bajé del escenario improvisado, una tarima, para ir a saludar a Alfonso XIII, ¿no? Su Majestad. Yo fui caminando, pero Alfonso XIII se había adelantado, el rey, y salió también caminando al encuentro mío. Ahí nos encontramos en mitad del camino y tuvimos una conversación. Por mi parte, yo no hubiera querido prolongarla, pero el rey la prolongó. El rey era encantador, un gran señor, amabilísimo, encantador, y tuvimos una charla que pasó de los 5 minutos, de los 10 minutos, a los 15 minutos. Claro, nosotros estábamos a la sombra, pero todo el resto del público, entre ellos los altos prelados que estaban vestidos de ropas un poco tupidas y descubiertos por el rey, les tocaba el sol, las gradas de sol, de suerte que yo estaba hablando con el rey y pensaba para mí, Dios mío, pero lo que estarán maldiciéndonos el resto del público, que nos entretengamos tanto. Pero no fue culpa mía, fue la amabilidad del rey. Ahí fue cuando conocí al rey, que me resultó una persona simpaticísima. Vamos a seguir mirando algunas otras fotografías. Ahí está el joven Neruda. El joven Neruda. Fue la época en que yo empecé y en que Neruda casi era desconocido. Cuando nos encontramos en Santiago de Chile,
entre los primeros asistentes a mi primer recital en el Municipal de Chile, que fue que no hubo nadie, hubo dos filas de gente, porque nadie se imaginaba una señora que viene a decir versos, pues ¿qué es eso? ¿Para qué? ¿Por qué? Y no había más que 2 filas de gente, pero entre los asistentes estaba Pablo y estaba Claudio Arrau, el gran pianista, otro de mis grandes amigos, y estaban todo probablemente lo mejor de la intelectualidad chilena. Y de ahí cundió mi nombre. Al día siguiente los diarios de Chile, el Mercurio, el diario más importante, ¿no? Grandes páginas, grandes elogios, entre ellos los de Pablo, sobre Berta Singerman. Ahí está con Juan Ramón, ¿no? Ahí estoy con Juan Ramón. Que ha sido uno de sus amigos más entrañables. Más entrañables, es verdad. Seguimos. Juan Ramón ha significado mucho. Esta es una fotografía histórica porque ahí Berta Singerman ha hecho que le abran el sepulcro de Gustavo Adolfo Bécquer. En la Catedral de Sevilla. Y va a depositar unos claveles. Los primeros claveles de Sevilla para Gustavo Bécquer. Este es Caldera, sí, sí, el presidente de Venezuela, y Lanús, el presidente de Argentina, en el momento que Caldera llegó a Buenos Aires y Lanús se le ofreció una gran recepción. Ese es el presidente de Guatemala, no Guatemala. El de actual, pero hace pocos años, en un recital mío. Esta es otra foto importante, otra foto histórica junto a Gabriela Mistral. Mi gran amiga de toda la vida. Otra fotografía elegida entre tantas al azar es esta que nos presenta a Berta junto a don Miguel de Unamuno. ¿Dónde fue eso? En Hendaya, cuando estaba en el exilio don Miguel. Fui a visitarlo con mi marido una tarde, pasamos un día entero hablando, caminando, paseando. Mientras hablábamos y paseábamos, yo notaba sus ojos siempre fijos en España. En la fotografía siguiente nos encontramos con otro glorioso poeta. Mi gran amigo, gran poeta, León Felipe. Con León Felipe, la amistad de Berta Singerman duró muchísimos años. Muchos. Y hay muchísimas fotos de distintas etapas, pero hemos elegido esta como una constancia expresiva ya en los últimos años. En los últimos años de León, fue casi un año antes de morir, León Felipe, en México. Esta es otra fotografía en la que vemos un grupo, me imagino que es con un presidente. Sí, un presidente, una comitiva oficial, en el momento en que yo hacía entrega de un mensaje de las mujeres argentinas a las mujeres ecuatorianas. Y el presidente organizó un acto oficial en la entrega de ese mensaje. Yo le debo decir que, bueno, en el Ecuador tuve cosas muy importantes y muy interesantes. No sé si nos queda tiempo ahora para referir, pero no es el caso. Yo quisiera ver un poco ahora una fotografía familiar. Esta es la que nos aproxima a Berta Singerman con su hija y con sus nietos. Sí. ¿Tuvo usted una sola hija? Una sola hija, pero 5 nietos. Ahí solo hay 4, falta el más chiquito. Falta la más chiquita. O la más chiquita. La más chiquita. ¿Han heredado algunos de ellos su voz o sus dotes o su inclinación? Bien, la voz creo que la han heredado todos. Todos tienen un órgano vocal magnífico. Las inclinaciones artísticas más bien las heredó mi hija. Ella fue una pianista estupenda, pero dejó el piano por la vida del hogar y por sus hijos y por su esposo. Y creo que en la más pequeña, allí sí en un momento dado se va a revelar un artista. Además ya se ha revelado en uno de los nietos más mayores, un muchacho que me acompaña justamente en este viaje, en esta vuelta a España, y que considero que es un pintor de gran talento. Hablando de pintura, tengo aquí algunos retratos que le han sido hechos entre tantos a Berta Singerman, que quizá podemos presentar brevemente. Uno de ellos es de un gran pintor inolvidable, que vivió bastantes años entre nosotros aquí, más tarde en París, Fujita. Fujita. Este es un retrato hecho en París. Este Fujita. Otro que sigue ahora
Me parece que es de uno de los más grandes pintores del Brasil. Sí, el más grande en este momento, Di Cavalcanti. Este otro lo hizo nada más y nada menos que Juan Ramón Jiménez. Sí, esto es delicioso. Entre las múltiples anécdotas que yo tengo referentes a mi amistad con Juan Ramón, bueno, siempre estamos cortos de tiempo y no me atrevo a prolongar. Cuente. ¿Puedo? Sí. Entre las múltiples anécdotas, porque Juan Ramón, el hombre tan difícil, tan exigente consigo y con los demás, tan retraído, tuvo una amistad conmigo de un fervor, de un amor, de un cariño extraordinario. Recuerde aquella frase de Juan Ramón que termina diciendo que no la recuerda él más que en lo mejor y más resplandeciente. Juan Ramón solía venir siempre al hotel donde nos hospedábamos. Mi hija era muy pequeña, tenía 2 años, y cuando Juan Ramón no me encontraba en el hotel, se solía sentar en el suelo de la habitación, en el piso, y jugar con la pequeña. Un día determinado, una tarde, yo pasaba por Madrid caminando y me encontré con una amiga mía, Trudy Araquistain. Era la época de los grillos, en que se venden jaulitas con grillos en Madrid. Era antes, no sé si ahora todavía persiste eso. Entonces Trudy Araquistain me regaló una jaulita con un grillo para mi pequeña, para Miriam. Yo la traje al hotel. Y la entregué a la pequeña, que siguió jugando. Estaba Juan Ramón en el hotel jugando con ella. Cuando se fue Juan Ramón, empezamos a buscar el grillo y nada, el grillo, la jaula estaba abierta y el grillo no aparecía, pero apareció a la noche, apareció en gran forma y nos dio la gran noche. ¿Qué había hecho Juan Ramón? Juan Ramón consideró que era sumamente cruel tener a un pobre grillito cantando y gritando en época de celo y abrió la jaula y soltó el grillo. Esta fotografía que hemos visto es cuando yo me iba de Madrid para Barcelona. Juan Ramón me trajo un ramito de flores. Yo agarré el ramito de flores, subí al tren, me asomé a la ventanilla y Juan Ramón me hizo ese retrato, yo asomada a la ventanilla, aquel retrato que hemos visto con el ramito de flores en la mano. Ese retrato yo lo regalé al Museo Juan Ramón. En la Universidad de Puerto Rico existe la sala Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. A esa sala entregué yo el original del retrato y grabé unos trozos de Platero y yo para la sala Juan Ramón Jiménez. Otro de los retratos de la galería de Berta. Sí. Este pertenece a Diego Rivera. A Diego Rivera, el gran pintor mexicano. Uno de los más grandes pintores de América. Y yo figuro también en uno de los frescos de Diego Rivera. Está mi figura. He aquí ahora una contribución más lírica de Rafael Alberti, donde nos la dibuja un poco como una flor, como una rosa. Claro, tiene esto que ver con un poema que Rafael me dedicó a mi figura en uno de sus libros, dedicado a mí, se llama El Testamento de la Rosa. No solamente dedicado, sino escrito para mí, pensando en mí. Y al mismo tiempo, Rafael, que dibuja estupendamente, usted sabe que ganó un concurso de afiches en Italia hace 3 o 4 años. Rafael dibujó a Berta Singerman en El Testamento de la Rosa, yo en forma de rosa. Y este va a ser el último de la serie por ahora, porque realmente nos llevaría horas mostrar todos los dibujos. Yo tengo una galería tan importante y tan grande de grandes retratos hechos por los mejores pintores de España, de Portugal, de Brasil y de América. Esta usted debe conocer al autor, ¿no? Vázquez Díaz. Yo tengo varias cabezas de Vázquez Díaz. Uno de los mejores retratos. Bellísimo. Bien, como ven ustedes, la vida de Berta Singerman es una vida riquísima, plural, y una vida que por otra parte se ha llenado también de la emoción y del contacto personal con los grandes del espíritu, de las letras, del poder,
de todo, en definitiva. Tuve esa suerte de haber vivido una época admirable en que floreció quizás lo más importante en España y lo más importante en América. He convivido, como usted dice, con todos esos grandes hombres y mujeres del espíritu. Y hoy, al cabo de los tiempos, al conjuro del anuncio de la voz de Berta Singerman, se siguen llenando los grandes auditoriums, los espacios abiertos, los estadios deportivos, las plazas de toros, los teatros de América y de Europa. Y probablemente algún día no muy lejano tengamos la suerte de que Berta viaje a España, no como ahora solo para estar aquí conversando, sino también para que podamos ir a escuchar ese milagro casi mágico de su voz portentosa y de su estilo al interpretar la poesía. Bueno, yo he sido una visita muy frecuente en España. Falto hace casi 3 años de España. Tengo la intención de volver en septiembre, octubre al Teatro Lara. Lo anuncio así, impensadamente, pero si a algún teatro puedo ir en Madrid, es al Lara. Por doble motivo, quiero al Lara y quiero al director y dueño del Lara, que es el gran Conrado Blanco, que ha hecho tanto también por la poesía. Y yo quisiera, para terminar, si usted está de acuerdo en que sean de nuevo los versos de un poeta recreados en la voz de Berta Singerman los que pongan el punto final maravilloso a esta entrevista. ¿Qué le parece, por ejemplo, elijamos cualesquiera? Su repertorio es tan amplio, se lo sabe usted todo. Sí. Es usted un libro vivo de la poesía española. Una antología viva. Una antología de la poesía en español. Una antología viva. Camino de la Patria, Carlos Castro Saavedra, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando los tejedores de sudarios oigan llorar a Dios entre sus almas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra, cuando la sombra que hacen las banderas sea una sombra honesta y no una charca, cuando la libertad entre a las casas con su pan diario, con su hermosa carta, cuando reyes y siervos junto al fuego, fuego sea de amor y de esperanza, cuando el pueblo se encuentre y con sus manos teja él mismo sus sueños y su manta, cuando de noche grupos de fusiles no despierten al hijo con su habla, cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mira y en el alma, cuando en lugar de sangre por el campo corran caballos, flores sobre el agua, cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla, cuando el amor sacuda sus cadenas y le nazcan 2 alas en la espalda, solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria.